Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día. Que sea el Señor glorificándose en sus vidas, ayudándoles y fortaleciéndoles en todo lo que necesitamos emprender a diario. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más. Dios ha sido maravilloso, ha sido bueno, ha sido santo, justo, perfecto para con nosotros y nos ha ayudado a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades y a pesar de que Él se acuerda que nosotros somos polvo, tiene misericordia de todos nosotros y nos ha mantenido de pie todavía glorificando su nombre. Así que le damos gracias a Dios en este día y le pedimos que nos ayude una vez más a compartir su palabra. Solo permítanme un segundito para asegurarme que todo está trabajando bien. Gloria a Dios. Perfecto. Vamos a orar y vamos a entregarle este momento a nuestro Dios y pedirle que Él mismo nos ayude haciéndonos comprender su palabra para la gloria de su nombre. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Señor mío, Dios mío, como siempre, Señor, queremos rogarte que en tu misericordia puedas perdonar todos nuestros pecados, toda nuestra maldad y toda nuestra injusticia y toda nuestra iniquidad. Y que en tu misericordia, Señor, nos ayude, Señor, nos fortalezca, que nos llenes de sabiduría, de entendimiento de tu palabra y que podamos todos con la ayuda tuya a través de tu hermoso Espíritu Santo ser fortalecidos para mantenernos firmes, siéndote fiel y haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia y compartir y recibir tu palabra. Que seas tú, como siempre, el Maestro por excelencia, hablando a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro entero ser, y que tú nos ayudes a compartirlo con aquellos que lo necesitan, Padre amado. Te damos muchas gracias porque tú has sido bueno y has sido misericordioso y nos has ayudado hasta el día de hoy a seguir adelante glorificando tu nombre. Danos la fortaleza siempre, Señor, para que estemos siempre delante de ti, haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Y todo lo que te desagrada en nuestra vida es que en tu misericordia tú puedas quitarlo, puedas arrancarlo, puedas destruirlo, Señor, en nuestro ser, para que todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos estar en tu presencia para siempre y por la eternidad. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos sabiendo que nunca estaremos en mejores manos que las tuyas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este día. Permita el Señor que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien. Y si no, como siempre, rogamos al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a seguir adelante cada día de nuestra vida. Amén. Así que vamos a la clase. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de no desperdiciar nuestro tiempo, por supuesto, en momentos oportunos, ¿no? Como lo vamos a ver un poquito más adelante en nuestra clase. Y lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 39 y 40, el cual dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y el versículo que vamos a estudiar es precisamente el versículo 40, el cual dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Ahora bien, me gustaría primero que nada compartirles algo ilógico, ¿no? En este caso en particular, ah, yo no puedo ir a una pizzería y pedirle que me vendan 1 kilo de tomates. Por supuesto que no, porque es ilógico, es una pizzería y no es un supermercado. Como lo mismo, no puedo pedirles que me vendan 5 kilos, ¿no? O 5 libras de carne.
Al final de cuentas, la pizzería tiene sus tomates y tiene su carne, pero para brindar su producto, ¿no? Para hacer su producto y ofrecerlo al público. Pero muy diferente sería si yo le dijera que me diera una pizza de carne, ¿no? Por supuesto, con salsa de tomate. Eso era lo más lógico al presentarme a la pizzería. Pero presentarme pidiendo 1 kilo de tomates o 5 kilos o 5 libras de carne, pues sería ilógico, ¿no? Sería algo, si pudiéramos decirlo así, absurdo, ¿no? Algo que no tiene sentido. Algo que posiblemente hasta los mismos pizzeros, al verme en este caso en particular, o sea, hasta podrían hasta reírse de mí, ¿no? Porque es ilógico, no tiene sentido. Ahora bien, me gustaría que mantuvieran este pensamiento, o cuando menos estas dos situaciones ilógicas, porque las vamos a necesitar más adelante, ¿no? Casi a la mitad, 3/4, casi al final de la clase. Amén. Así que le digo, es algo ilógico ir a la pizzería y pedir 5 kilos o 1 kilo o 2 kilos de tomate o pedir 5 kilos o 5 libras de carne. Gloria al Señor. Ahora bien, me gustaría compartirle con ustedes un versículo bíblico, en este caso en particular, el cual dice en Juan capítulo 2, versículo 23, permíteme un tantito. Juan capítulo 2, versículo 23 y al 25, el cual dice así, como subtítulo incluso, dice, Jesús conoce a todos los hombres. Y dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por la razón que la quise compartir estos versículos es precisamente porque vemos a nuestro Señor Jesucristo en estos últimos versículos, que ya estamos por acabar el capítulo 10. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo argumentando, ¿no? Discutiendo con los judíos acerca de quién era él mismo, ¿no? Podemos ver que Jesucristo al final de cuentas les dijo de una y otra forma, incluso hablamos en la última clase, si no mal recuerdo, todavía Jesús al final les da como una oportunidad más para que ellos pudieran entender y comprender que Él realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero considerando y tomando en cuenta estos versículos del capítulo 2, podemos descubrir que nuestro Señor Jesucristo, al final de cuentas, Él conocía el corazón de todos y cada uno de ellos. Él conocía si ellos, al final de cuentas, ninguno de ellos se rendiría a Él, o conocía si alguno de ellos prestaría cuando menos atención a lo que Él estaba diciendo en esos momentos. También conocía si habría algunos otros que prestarían atención a sus señales o a los milagros, prodigios que él había hecho, como algo que considerar, ¿no? Y al último podemos ver en este caso en particular de una manera más profunda, donde Jesucristo les hablaba acerca de las escrituras para que entendieran acerca de él, ¿no? Pero lo que tratamos de dar a entender es, Jesús conocía los corazones de todos y cada uno de ellos y sabía quién de todos y cada uno de ellos al final de cuentas se rendiría a Cristo en ese momento, o de alguna forma incógnita, de una forma oculta, ¿no? Como dice la escritura más adelante, que había muchos de los líderes que realmente creían en Jesús, pero lo guardaban en oculto por causa de los judíos, ¿no? Para que no los corrieran de la sinagoga. También podemos considerar a personas de entre ellos que posiblemente en un futuro, tal vez en los tiempos de Pedro, que se rendirían a él. O incluso también conocía a otro o a parte de ellos que al final de cuentas jamás, jamás de los jamases se rendiría a nuestro Señor Jesucristo. Así que, como podemos ver en la escritura misma, nos enseña a todos y cada uno de nosotros que no hay quien engañe a nuestro Señor Jesucristo, de lo cual para mí sonaría, si pudiéramos decirlo de esta manera, ilógico que nuestro Señor Jesucristo estuviera argumentando con ellos todas estas cosas desde el principio
sabiendo él que nunca le iban a creer, sabiendo él que incluso en el versículo siguiente, en estos versículos podemos ver que Jesús, al final de cuentas, termina librándose de las manos de ellos una vez más porque querían matarle y querían destruirle por completo, y ahora él se va al otro lado del Jordán. Pues le digo, sabiendo nuestro Señor Jesucristo que sus corazones aguardarían o no aguardarían sus palabras, Él argumenta estas cosas. Y la pregunta sería, ¿por qué argumenta Jesús todas estas situaciones? Por ejemplo, podemos ver a Jesús al principio argumentando y hablando con ellos, haciéndole entender que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y posiblemente podemos ver a un grupo de personas, porque hablamos siempre de los judíos, pero pudiera haber ahí una multitud de gente más, no solamente los judíos. Pero le digo, pudiera haber ahí a un grupo de personas que simplemente al escuchar a Jesús se maravillara de él. Y al final de cuentas podemos ver que estas personas podían rendirse a Él solamente por escucharlo, ¿no? Simplemente por escuchar sus palabras, sus argumentos, su manera de hablar, su manera de dirigirse a las personas. Pero le digo, tal vez no necesitarían mucho para rendirse a Jesús, como podemos ver incluso en la palabra del Señor, en otros versículos donde hay personas que escucharon acerca de Jesucristo, ni siquiera escucharon a Jesús, e inmediatamente después de su necesidad fueron y acudieron a él, como la mujer, ¿no? La mujer sirofenicia, la madre de aquella niña, ¿no? Que endemoniada, como en este caso a Jairo, incluso, ¿no? Que la Biblia no nos narra que él lo escuchó directamente, sino que había escuchado de él, ¿no? Incluso podemos ver a Bartimeo el ciego, que cuando escuchó por ahí pasar una multitud de gente, dijeron, ¿quién está ahí? Dice Jesús de Nazaret, y inmediatamente después se levanta y pide que le sane, ¿no? O sea que le digo, podemos ver en este grupo de personas tal vez a alguien que simplemente con escuchar argumentar a Cristo pudiera reconocerle como el Señor de su vida, ¿no? Como aquel que puede traer solución a sus problemas, aquel que puede sanar las enfermedades de su cuerpo o algún ser querido, o aquel incluso que puede suplir para cualquier necesidad que tuviera. Ahora bien, también pudiéramos encontrar otro tipo de personas, ¿no? Que en este caso en particular lo escucharan aún detallar un poco más profundo, ¿no? Cuando él dice, um, las ovejas no son mías, eran de mi padre, él me las dio. Y luego termina diciendo, el padre y yo uno somos. O sea, al escucharlo a él, escuchar esas palabras, tal vez en su mente, su corazón se ilumina una pequeña luz donde dijera, aquí está la salvación para tu vida, y se rindieran a él. Pero también podemos ver a otras personas que tal vez con escuchar de Jesús, no se rendirían a él. Y estoy hablando no solamente de las multitudes allá afuera, sino dentro de los judíos mismos, ¿no? Que pudieran escuchar de Jesús y no se motivaran ni lo más mínimo. Incluso pudieron haber escuchado a Jesús mismo y tampoco no se les mueve el tapete, como decimos nosotros, ¿no? O sea, no se emocionan, no se alegran, aún al escuchar sus palabras acerca del reino les va y le viene, simplemente no prestan atención. Pero ¿qué tal si al final de cuentas miran obrar a nuestro Señor Jesucristo? Lo miran hacer una obra maravillosa, lo miran hacer un milagro, una proeza, ¿no? Una maravilla. Y entonces al final de cuentas es eso lo que vislumbra en su corazón y le ayuda a entender a quién tiene delante de ellos y al final de cuentas rendirse para la gloria de nuestro Dios, ¿no? Donde al final de cuentas estas personas lo primero no les movió ni lo más mínimo, pero al ver los milagros hechos delante de sus ojos, terminó rindiéndose. Así que podemos ver, le digo yo, ya tres diferentes grupos de personas que tal vez estaban incrustados, si pudiéramos decirlo de esa manera, dentro de este grupo de judíos, cuando todavía estaban en esos argumentos, a raíz de aquel hombre que había sido ciego y que al final de cuentas Jesús lo había sanado, ¿no? Aquel ciego de nacimiento. Y le digo, al final de cuentas, le llena el corazón el poder ver a Jesucristo haciendo milagros y maravillas y al final de cuentas entregarse a Él.
Pero le digo, al final de cuentas podemos ver a este grupo de judíos que a pesar de que tal vez escucharon de Jesús, escucharon a Jesús mismo, vieron a Jesús hacer milagros y todavía Jesús incluso les tuvo que hablar acerca de las escrituras, ¿no? Donde él mismo les da a entender a ellos sin que ellos tal vez no se percataran, ¿no? Que les decía a ellos, vosotros sois llamados dioses por Dios mismo, ¿no? Si aún en aquellos tiempos Dios le llamó dioses cuando aquellos hombres no estaban haciendo lo recto, delante del Señor, pero que al final de cuentas habían sido llamados, preparados para servir al Señor y para llevar la palabra del Señor, y eran como Dios en el sentido de que podían juzgar a las personas de la misma manera en que Dios juzga al mundo. Podían determinar con la ayuda de Dios lo que era bueno y lo que no era bueno. Y al final de cuentas Dios les ayudaría a juzgar sobre la nación, a dar juicios rectos, no justos, que al final de cuentas ayudarían a la nación a crecer tanto moralmente como espiritualmente para la gloria de nuestro Dios, pero que en aquellos momentos, como dijimos en las clases pasadas, se habían descarriado y Dios les dice, vosotros sois dioses. Entonces vemos a Jesús trayéndole las escrituras, que es a lo que ellos apelaban, para querer matar a Jesucristo, porque decían que Cristo era blasfemo, no blasfemaba el nombre de nuestro Dios, y al final de cuentas Jesús se los trae a memoria y les dice, vosotros sois dioses. Obviamente con la D minúscula, no con la mayúscula. La mayúscula solamente le pertenece a nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Pero que al final de cuentas le decía, vosotros sois Elohim. Y ustedes me condenan a mí porque dije que hijo de Dios soy. O sea, en otras palabras, no solamente al escuchar a Jesús, sino que al final de cuentas oírlo decir que era hijo de Dios, podría alcanzar a otro grupo de personas que al final de cuentas bastaría con que le dijera que literalmente era el hijo de Dios para creer en él. O sea, ya habían oído de él, ya habían escuchado a él, ya habían visto sus milagros, pero ahora él estaba diciendo que él era el hijo de Dios. Y de una forma y de otra podemos ver que al final de cuentas el Señor Jesucristo trae estos argumentos ante estas personas o ante este grupo de personas con el fin de que, si pudiéramos decirlo así, de lograr que estas personas se convirtieran al Señor, ¿no? Como les digo, hasta este momento ninguno de ellos quiso rendirse a Jesús, pero Jesús conocía sus corazones y solamente Él podía saber si algunos de ellos nunca se rendirían a Él y algunos otros posiblemente en un tiempo futuro lo harían y algunos otros tal vez delante de sus ojos, cuando menos en su corazón en oculto, pudieran decir, sí, verdaderamente es el Cristo, pero tengo que tener cuidado si no me corren de la sinagoga. A lo que trato de darles a entender es que Jesús, que conoce los corazones de los hombres, sabía cómo hablar a todos y cada uno de ellos, ¿no? Como en la misma nos sucede a nosotros hoy en día, ¿no? Nosotros conocemos personas, como yo les he dado testimonio acerca de mi esposa, ¿no? Que mi esposa es una persona que ella aprende muchísimo de la palabra del Señor cuando ella ve películas, ¿no? Cuando ve escenas, cuando ve las acciones, las caras, los gestos, los movimientos, los pensamientos y las palabras de los personajes que están actuando y que lo lleva a la palabra del Señor y le ayuda a entender la palabra del Señor. Yo soy una persona que, gracias a Dios por su misericordia, aprendo mucho leyendo, en el sentido que mientras estoy leyendo pasa por mi mente como que si pasara una película, ¿no? Como les decía yo, como en las caricaturas, ¿no? Que le sale una, una nubecita, ¿no? Y que en la nubecita ellos están pensando y en la nubecita están sucediendo todas las cosas que están en el pensamiento del hombre, ¿no? Y eso es lo que me sucede a mí. Aprendo mucho leyendo porque en lo que yo estoy leyendo pareciera que si en mi mente estuviesen pasando una película. También tenemos a unos jóvenes en la iglesia que ellos aprenden más escribiendo. Ellos recuerdan más si lo pone uno a escribir
y que al final de cuentas ellos mismos nos han dado testimonio con el fin de que nosotros podamos mejorar nuestra enseñanza para con ellos, ¿no? De que bueno sería que preparáramos la clase de tal forma que en algunos minutos apropiados ellos tengan que escribir algo importante de la palabra del Señor y así aprender y recordar y mantener más en su mente, en su corazón de la palabra de Dios. Como también incluso hablé de mi hijo, que mi hijo, él le gusta pasar mucho con los audífonos en la oreja, así que escuchando parece ser que aprende mucho más todavía que el estar leyendo o el estar viendo alguna película. A lo que trato de transmitirles es que nuestro Señor Jesucristo, conociendo los corazones de las personas, todos estos y cada uno de estos argumentos que Él le dio a los judíos, ayudan a que estas personas puedan reconocer quién era Él literalmente, para que ellos pudieran entender y comprender que Jesús era literalmente el Cristo, el enviado por Dios para salvación del pueblo de Israel. Y por eso les compartía en el principio, ¿no? Que les decía que era ilógico ir a una pizzería y pedir 1 kilo de tomates o pedir 5 libras o 5 kilos de carne para reflejar o ilustrar estos momentos en estos versículos, en esta posición de Jesús, porque sería ilógico. Obviamente, ¿no? Que sabemos que el Señor dice que su palabra se regará por toda la tierra y nadie tendrá excusa delante del Señor en el día del juicio. Pero les digo, sonaría ilógico poder encontrar a Jesús, tratar de enseñarles argumentos solamente a los judíos, cuando al final Jesús, que conocía los corazones de los hombres, sabía que ninguno de ellos se iba a rendir ante sus pies. Era ilógico que él pasara tanto tiempo, tantos minutos argumentando con ellos o discutiendo con ellos acerca de él mismo, de quién era, quién representaba, qué venía a ser, y que al final de cuentas que él mismo les decía: vosotros no sois de mis ovejas, por eso no podéis creer en mí. O sea, Jesús ya sabía que ellos no iban a creer en Él y sería ilógico que Él desperdiciara su tiempo y, como decimos en México, por supuesto con todo respeto a otros países que no conocemos lo que tal vez sea grotesco con ellos, pero mi país dice: no vale la pena desperdiciar mi tiempo ni mi saliva compartiendo algo que esta persona no va a apreciar. Así que le digo, sería ilógico encontrar a Jesucristo argumentando todo el tiempo con los judíos cuando no hubiera absolutamente nada de provecho. Ya con todo lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Y que posiblemente lo vamos a ver en los otros evangelios de Jesucristo, de los evangelios de Mateo, bueno, Mateo ya lo acabamos, de Marcos y Lucas, que al final de cuentas Jesús les llama sepulcros blanqueados, generación de víboras, etcétera, etcétera. O sea que sería ilógico que Jesús estuviera tratando de dar explicaciones si él, ya conociendo los corazones de ellos, sabía que no se iban a arrepentir. Incluso este versículo 40 nos indica, y tanto el 39, que ellos continuaron con su amenaza de querer apedrear a Jesús, pero dice, pero se les pasó entre medio, se les fue de entre las manos, no pudieron atraparlo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente cuándo era su día, y ese no era su día, y a pesar de que Jesús sabía cuándo era su día, no lo mirábamos, no, de atrevido, arriesgando su vida. Por supuesto que no, ni tampoco lo vemos huyendo como un cobarde, ni mucho menos tampoco, porque al final de cuentas Él era Dios encarnado, ¿no? Pero que les digo, pareciera ilógico pensar en que Jesús tomaría todo este tiempo para argumentar con ellos, tratando de convencerlos, sabiendo Él que en sus corazones no se rendiría a ellos, pero más sin embargo podemos ver un buen provecho para aquellas personas que tal vez conciliaron algo en su corazón, tanto al escuchar a Jesús o al escuchar de Él, al verlo hacer los milagros, al hablar de las escrituras, al hacerle ver la realidad a las personas o tratar de hacerle ver la realidad a las personas de que Él era literalmente Dios.
Y sería ilógico verlo a él discutiendo con los judíos sabiendo que no iba a sacar absolutamente ningún provecho de ello. Pero le digo, habrá otras personas dentro de ellos que tal vez sí prestaban atención, sí lo conciliaban, sí lo atesoraban, pero por miedo de su religión, por miedo a sus líderes religiosos, por miedo a ser expulsados de su sinagoga, al final de cuentas guardaban silencio. Y podemos ver ahí que Jesús, al final de cuentas, puede ser ese el motivo, la razón por la cual se tomaba su tiempo dando todos estos argumentos acerca de él mismo para que estas personas pudieran atesorar más o conciliar o llenar más su corazón al saber que quien estaba delante de ellos era nada más y nada menos que el Mesías, aquel a quien estaban esperando, pero que por alguna razón tal vez en esos momentos no se rendirían ahí ante él, pero podemos ver que posiblemente dentro de este grupo de personas los encontraremos con Pedro diciéndole, ¿qué debemos hacer, hermanos nuestros? Y Pedro decirles, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor y rendirse al Señor para la gloria de su nombre. Ahora, ¿qué quiero compartirles con esto? Que es una realidad que no simplemente se ve en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Es una realidad que al final de cuentas la vemos todos los días, todos y cada uno de nosotros, los que enseñamos la palabra del Señor. Y no me refiero solamente a nosotros, los pastores, los maestros, evangelistas, misioneros, etcétera, etcétera, sino que me refiero a todas las personas que son cristianos y que tienen un corazón para hablar de Dios, para compartir a Dios, para compartir su evangelio y para compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que los rodean. Pero que le digo que es una realidad que nos abarca a todos nosotros, todos los días de nuestra vida y en todas nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a acercarnos a personas o personas se acercarán a nosotros para escuchar la palabra de Dios con un corazón sincero. Personas que tal vez, cuando menos en mi caso, que no es el caso de todos los cristianos, pero cuando menos en mi caso, que durante 27 años pudieron ver mi maldad, mi injusticia, mi iniquidad, ¿no? Mi desprecio hacia las personas, hacia los amigos, a una persona sin respeto a nadie ni sin miedo a nada, que al final de cuentas lastimaba, hería, robaba, mentía, engañaba y hacía infinidad de barbaridades, y que al verme después la persona que soy ahora y darse cuenta que literalmente encontré a nuestro Señor Jesucristo y que hizo un cambio literal en mi vida, un cambio literal en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, un cambio literal en mi manera de comportarme delante de los demás. Y tal vez eso les bastaría para entender que tuve un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo y que ellos tal vez en su corazón anhelarían poder vivir como nosotros vivimos. Y tal vez acercarse a nosotros y decirnos, oye, ¿qué te pasó? Ya te apretaste el tornillo que traías suelto por ahí, o terminó cayéndosete por completo, ¿no? Y por eso estás ahí. Qué sé yo, ¿no? Pero que al final de cuentas nuestro testimonio, en nuestro actuar y caminar, como dijimos la semana pasada, es lo que les ayuda a estas personas a entender que literalmente Dios ha cambiado nuestras vidas, que literalmente Dios ha cambiado nuestra manera de ver la vida y de caminar, ¿no? De pensar y de hablar con los demás. Pero que habrá otras personas que dirán, no sé, como que veo gato escondido, ¿no? Como decimos en nuestro país. Como que hay gato escondido ahí, no creo que literalmente Pablo haya cambiado, ¿no? Y que tuvieran en duda nuestro comportamiento, ¿no? Nuestra manera de hablar, pero que posiblemente en algún momento oportuno, ¿no? Ellos tengan una necesidad tan grande que ellos lo único que le viniera a la mente es recurrir a nosotros para que oremos por ellos. A pesar de que no crean en Jesús, a pesar de que tal vez no crean en nosotros en el sentido de creer
de manera literal, ¿no? Porque como hemos dicho siempre, cualquiera puede decir sí, yo creo en Jesús, pero con su comportamiento lo niega, ¿no? Pero le digo que se acercan a uno a pesar de que tal vez no nos crean a nosotros que realmente hayamos cambiado o que posiblemente en cierta forma, ¿no? En lo profundo de su ser no le caemos muy bien al 100%, pero que surge una necesidad tan grande en sus vidas que al final de cuentas acuden a nosotros para que oremos por ellos. Oramos, pedimos por su necesidad en el nombre de Jesús, con sinceridad de corazón. Dios que conoce nuestros corazones sabe que no guardamos rencor para con ellos, sabe que no hay falta de perdón a pesar de los que nos hayan hecho a nosotros o lo que hayan dicho de nosotros. Oramos y el Señor en su misericordia obra un milagro. Y es ahí cuando ven el milagro hecho, ¿no? Que al final de cuentas dicen, no, no había gato escondido. Literalmente han tenido un encuentro con Dios. Y estas personas terminan rindiéndose al Señor. Terminan viniendo a los pies de Cristo y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Pero también podemos encontrar a personas que literalmente sucede lo mismo que ha sucedido hasta ahorita y que al final de cuentas reciben el milagro, reciben la maravilla, hay ese prodigio, pero de todas maneras no se rinden al Señor. Han escuchado de Dios, nos han visto a nosotros caminar de una manera diferente al mundo, han pedido oración, han clamado a nosotros para que oremos ante Dios, para que Dios haga el milagro en su vida. Dios hace el milagro en su vida y al final de cuentas con todo y eso no se rinden al Señor. Reciben su beneficio, sí, dicen sí, verdaderamente Dios existe y dicen sí, verdaderamente tú eres un siervo del Señor, gracias por el milagro, pero ahí nos vemos. Y no los ves volver otra vez, no los ves asistir a la iglesia, no los ves llegando a ti diciéndote, oh mira, me gustaría conocer más de Dios. Ese Dios que hizo el milagro en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mis padres, en mi necesidad personal. Quiero saber quién es Él y quiero conocerlo. No, no los ves acercándose a ti. Incluso lo encuentras en las calles semanas después, meses después, días después. Y le dices, vente, vámonos a la iglesia, vamos a buscar de Dios. Sí, sí, cualquier día de estos. Sí, sí, el domingo vamos. Y ese domingo no, nunca llega. Ese fin de semana nunca llega. Ese martes, ese jueves nunca llega. Pero han reconocido que el milagro ha sido hecho por Dios. Pero no se rinden ante Él. Y al final de cuentas vamos a encontrar también a personas que mientras le predicamos la palabra del Señor, el único anhelo y deseo de su corazón es querer destruirnos, así como nuestro Señor Jesucristo. Es querer desaparecernos de la tierra. Es querer literalmente que nunca más volvamos a aparecer ante sus ojos, porque les da un odio, les da un enojo, les da una ira tan tremenda que lo único que quisieran es quitarnos la vida para que nosotros literalmente dejásemos de hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pues es ahí donde nos encontramos una vez más, en este caso en particular, en la misma posición que en Cristo. Cristo sabía que estas personas al final de cuentas no terminarían rendirse adelante de Él. No terminarían entregándole su vida, al menos en ese momento. Y al final de cuentas podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no tomó más de su tiempo, sino que se fue a otro lugar. Como en este caso dice en el versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primeramente había estado bautizando Juan y se quedó allí. Así que lo que trato de transmitirles es esto. Al final de cuentas nos toparemos con este grupo de personas por el cual incluso, si bien es bueno predicarles la palabra del Señor y enseñarles acerca de nuestro Señor Jesucristo como aquel que vive y reina para siempre y que juzgará a las naciones y que da la oportunidad a todo hombre en todo momento y en todo lugar para que se arrepienta y logre obtener la vida eterna, convirtiéndose así en un miembro de la familia de nuestro Dios, al final de cuentas
no valdría la pena desperdiciar tanto tiempo con ellos. Si bien es cierto que nosotros no conocemos sus corazones y no sabemos si de aquí a mañana, a una semana, a un mes, a un año, a 10 años, posiblemente tenga una oportunidad de tener una necesidad tan grande que terminarían rindiéndose a Dios, pero nosotros no lo sabemos. Son personas a las cuales mientras ellas vengan, por supuesto, a preguntar, a conocer, obviamente que lo harán más bien con el propósito de estar discutiendo y peleando, pero que cuando vengan a nosotros, nosotros compartamos la palabra del Señor, como dice, me parece el apóstol Pablo, que hagamos defensa buena acerca del Evangelio ante todos aquellos que demanden señal o que demanden alguna información acerca de nosotros. Pero que nosotros mayormente tomamos el tiempo para prepararnos, para enseñar a aquellas personas que sí realmente quieren conocer de Dios. Porque al final de cuentas, le digo, nosotros pudiéramos estar argumentando delante de estas personas que al final de cuentas dicen, incluso en ocasiones, apreciarnos, querernos o incluso hasta amarnos, detrás de nosotros nos están dando las puñaladas y hablando mal de nosotros, tirando nuestra reputación por los suelos, ¿no? Y barriendo y trapeando todo el país con nuestros nombres y tirándonos a nuestro testimonio al bote de la basura, pero que delante de nosotros pudieran decir, oh sí, mira, te aprecio, ¿no? Pero que le digo, al final de cuentas no vale la pena pasar tanto tiempo discutiendo y peleando con estas personas, cuando hay otros que realmente sí merecen que nosotros le compartamos la palabra de Dios. Por supuesto, no los desechamos para nada, como les digo, siempre que vengan ellos, que podamos darle esa buena respuesta de la palabra del Señor, pero que no nos empeñemos como que si quisiéramos convencerlos por nosotros mismos de que están mal, que están en pecado, que van en contra de Dios y que van a la condenación eterna, pero que Dios le está tratando de dar la oportunidad de salvarlo. Porque al final de cuentas lo único que vamos a lograr es irritarlos más y posiblemente tal vez hasta empiecen a golpearnos físicamente. Pero les digo, no perdamos nuestro tiempo con ellos, sino aprovechemos bien el tiempo con aquellas personas que realmente quieren escuchar la palabra del Señor. Al final de cuentas nosotros no los juzgamos, no los condenamos, pero de nada sirve de explicarles a ellos lo que ya saben, lo que ya han visto y lo que ya han experimentado, pero que con todo y ello no quieren rendirse al Señor. Además, hay tantas personas que quieren realmente escuchar y recibir al Señor Jesucristo, como lo vamos a ver en la semana que viene, en el siguiente versículo, el versículo 41, donde cuando se quedó al otro lado del Jordán, hubo personas que literalmente se rindieron a él y solo Dios sabe cuánta multitud de gente se rindieron a sus pies. Pero le digo, nosotros al final de cuentas, sin condenar a estas personas que no quieren cambiar, mejor invirtamos el tiempo en aquellos que tienen un corazón para ser enseñados. Como nosotros mismos nos entregamos a Dios y le decimos, Señor, enséñame tu palabra, enséñame a vivir como tú, enséñame a caminar como tú caminarías aquí en la tierra. Enséñame a ir a aquellas personas a las cuales tú irías. Usa mis labios para darles palabras a aquellas personas, palabras que tú les dirías a ellos si los tuvieras enfrente. Ayúdanos a nosotros a ir a esos lugares a donde tú quieras que prediquemos tu palabra y aléjanos de aquellos lugares a donde tú no quieres que llegamos, como lo hizo el Espíritu Santo con Pablo, ¿no? Pero que nosotros mismos tenemos un corazón dispuesto para ser enseñados y para ser guiados por nuestro Dios. Y estoy seguro que eso no es una pérdida delante de nuestro Dios. A pesar de que el Señor tenga que enseñarnos 2 y 3 y 4 veces para que nosotros por fin entendamos, porque a veces somos medio burros cabezones y a veces no queremos entender, pues a la tercera, a la cuarta, entonces decimos, sí, sí, Señor, me rindo, sigo por ese camino. Pero que al final de cuentas, para el Señor no es una pérdida de tiempo porque sabe que tenemos un corazón dispuesto para ser enseñado. Pero en cuanto a estas personas, no tienen un corazón enseñable, que al final de cuentas lo único que podemos hacer por ellos es orar y clamar al Señor por misericordia para que los salve, para que los toque.
Y es posible, no es el 100% así, pero ha habido casos que es posible que al final de cuentas a nosotros mismos nos toque cosechar sus almas. Pero tal vez no, tal vez le toque a mis hijos, o tal vez le toque a otra generación o a otras personas cosechar el alma de ellos en el futuro, o posiblemente no le toque absolutamente a nadie, pero eso solamente lo sabe Dios. Y se lo digo en el sentido de que yo mismo conozco personas de las cuales están a 5 horas de nosotros, familias enteras, que ellos anhelarían que nosotros pudiéramos estar con ellos todos los fines de semana para compartir la palabra del Señor con ellos. Pero como está a 5 horas de camino y nuestro auto no está óptimo para viajar tan a menudo, tan lejos, a veces pues al menos tuvimos la oportunidad de ir una vez, cuando menos el año pasado, y podemos visitar 2 veces más a otra persona conocida casi a la misma distancia, pero en diferente dirección, a 5 horas de camino de nosotros. Y también, e incluso hasta nos llama y nos dice, perdonen, pero usted sabe que yo siempre tengo muchas preguntas para ustedes. Amén, gloria a Dios. Nosotros de todo buen corazón nos disponemos con la ayuda del Señor, que el Señor nos dé a nosotros palabras para dar respuesta a sus necesidades. Pero que le digo, conocemos personas que están a 5 horas de nosotros, unas por un lado y otras por otro, familias enteras por un lado y personas particulares por otro lado, pero que anhelarían que nosotros siempre estuviéramos enseñándole la palabra de Dios. Pero también tenemos personas conocidas cerca de nosotros a cuestión de minutos, literalmente a cuestión de minutos, que no importa de qué manera le presentes el Evangelio, ellos siempre van a hacer defensa, van a resistirse, se resisten y todavía hasta el día de hoy, después de muchos años, no se rinden al Señor. Personas de las cuales anhelaríamos de todo corazón que recibieran a Cristo como Señor y Salvador, y más teniéndolos tan cerquitas para que nosotros con más facilidad pudiéramos reunirnos y compartir la palabra del Señor y hablar del Señor juntos y vivir las experiencias juntos ante la presencia de nuestro Dios, perdón, pero que de ninguna manera han seguido aferrados a lo que ellos han conocido como religión o como relación con su Dios, pero que simplemente no dan su brazo a torcer. Incluso en unas ocasiones podemos percibir que de tanto que le enseñamos acerca de las palabras del Señor, cuando estamos con ellos, terminan irritándose, terminan peleando y al final de cuentas terminan discutiendo e incluso a veces casi hasta amenazándolo a uno, ¿no? Pero le digo, nosotros tratamos de aprovechar bien el tiempo, tanto con ellos como con las personas que anhelan realmente conocer de Dios, pero que nuestra intención principal es ya no estar argumentando y peleando y discutiendo con personas que literalmente nosotros no la vamos a poder cambiar. Solo oramos por ellos pidiéndole a Dios que tenga misericordia, porque literalmente anhelamos de todo corazón que ellos sean salvos como nosotros, porque son personas muy queridas, muy preciadas de parte de nosotros, y que al final de cuentas algunos de ellos hasta son familiares nuestros, ¿no? Que al final de cuentas nosotros podemos ver la gran necesidad de salvación que hay en el mundo entero, y más cuando los vemos a nuestros alrededores, como con compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos, personas que nos encontramos en los supermercados, donde sea, y que llegamos a conocer y que llegamos a tenerle un aprecio, y que al final de cuentas pues podemos compartir la palabra del Señor y podemos ver que algunos de ellos la reciben con gusto a pesar de que no creen en Cristo, pero otros que a pesar de que dicen creer en Cristo, pues terminan igual de la misma manera como con nuestro Señor Jesucristo, tratando de agredirnos y tratando de hacernos desaparecer de la faz de la tierra, con el fin de que no les sigamos predicando más del Evangelio. Le digo, con tales personas, con todo respeto,
traten en lo que puedan, como nuestro Señor Jesucristo, de no tomar el tiempo excesivo, o como decía el tema de esta tarde, ¿no? De no desperdiciar el tiempo. E incluso, ¿no? El apóstol Pablo habla a uno de los siervos del Señor más adelante, ¿no? En sus cartas y dice, vanas palabrerías y fábulas y todas esas cosas, olvídate. Esas son interminables, dice Pablo. Eso ni le prestes atención. En otras palabras, ni desperdiciemos nuestro tiempo ni nuestras palabras tratando de argumentar con personas que realmente no quieren rendirse al Señor. No que les despreciemos, sino que simplemente habiendo tantas personas, como dije antes, que realmente anhelan conocer la palabra del Señor y nosotros mismos que anhelamos conocer cada vez más de nuestro Dios y a nuestro Dios, que son dos cosas diferentes, pues que ese tiempo mejor le demos buen provecho. Que si va a ser para discusión y pleito, mire hermano, mejor déjenlo en las manos de Dios y usted va a ver cómo Dios hace una gran maravilla que después lo deja a uno, como decimos nosotros, con el ojo cuadrado, como me pasó a mí cuando les di testimonio acerca de mi esposa, ¿no? Cuando ya mi esposa, nosotros éramos novios, después de ser novios, al final de cuentas yo vine a conocer de Cristo. Cuando vine a conocer de Cristo, a mi esposa no le agradó mucho la idea porque ella era católica. Y en este caso digo católica en el sentido pues de que iban prácticamente todos los domingos a misa. A donde quiera que yo la llevaba a pasear, llevaba mi Biblia bajo el brazo y a donde nos deteníamos en el parque, a donde quiera que salía a pasear con ella, me sentaba a leerle la palabra de Dios y ella al final de cuentas dice que estaba bien irritada por dentro. Yo no lo sabía, a mí no me lo decía, obviamente. Como andábamos de novio, nos aguantábamos todos, ¿no? Pero todo fue mientras andábamos de novio. Cuando ya nos casamos, esa, esa incomodidad hacia las cosas de Dios y hacia mí, porque yo las estaba practicando, pues fue incrementando a tal grado que había discusiones con nosotros cada vez que hablábamos de Dios. Había discusiones incluso hasta cuando ella ya tenía 9 meses de embarazo incluso, a pesar de que ya se había rendido en cierta forma a Dios, pero que a 9 meses de embarazo hablamos por última vez acerca de la palabra, perdón, de Dios. Ella termina peleando conmigo, termina discutiendo a tal grado que yo salí bien molesto de nuestra recámara y yo le dije, si vas a pelear, ¿para qué me preguntas? Yo, por supuesto, en mi inmadurez, ¿no? Agarrándonos el chongo con mi esposa. Pero le digo, si vas a pelear, ¿para qué me preguntas? Bien molesto, bien enojado. Me salí de ahí porque de todas maneras ya era casi hora de irme a mi trabajo. Y mientras iba en mi auto, iba bien molesto yo, a tal grado que incluso de lo irritado hasta estaba llorando, de lo enojado que salí de mi casa. E incluso hasta le dije a Dios, como que si yo fuera algo, ¿no? Le dije a Dios, si quieres salvarla, sálvala tú. Pero yo nunca más le vuelvo a predicar de ti. Como que si literalmente yo hubiera tenido el poder para salvar a mi esposa, ¿no? Un tarado todavía que estaba inmaduro en las cosas de Dios. Y le dije a Dios, si quieres salvarla, sálvala tú. Y yo con lágrimas en los ojos, bien irritado, bien enojado, y le dije, nunca más le vuelvo a predicar de ti. Y literal, mi amado hermano, nunca más le volví a hablar de la palabra del Señor, siendo que era mi esposa. Pero al poco tiempo, a los pocos días, a las pocas semanas, a los pocos meses, pude ver que al final de cuentas Dios obró en su vida de una manera tan maravillosa que abrazó el Evangelio, abrazó a nuestro Dios y nunca más, gracias a Dios, se volvió a apartar de él hasta el día de hoy. Llevamos ya 18 años casados y ella sirve fervientemente para la obra de nuestro Dios y ella le encanta literalmente en su corazón, le alegra su corazón el poder estar con los niños dándoles clases en nuestra iglesia. Pero que le digo, al ver algo tan maravilloso así, podemos ver que yo no tuve el poder para hacerla cambiar. Incluso yo mismo renuncié a seguirle predicando el Evangelio. Pero he ahí donde nuestro Señor entra una vez más, si me permiten decirlo así, entra ahora Él a hablarle al corazón de ella
Y a los pocos días, a las pocas semanas, ella termina rindiéndose por completo a nuestro Dios. Así que le digo, ahí pudiéramos decir, si puedo decirlo de esta manera, decidí no tomar más tiempo para enseñarle a mi esposa. Decidí inconscientemente no desperdiciar más mi tiempo con ella. Y me dediqué solamente a estudiar y a conocer la palabra del Señor y a predicarle a aquel que realmente deseaba conocer de Dios. Pero a mi esposa ya no le prediqué más, pero más sin embargo no la deseché. Mas sin embargo no la hice a un lado ni la mandé a la condenación, sino que oré a Dios para que Dios tuviera misericordia, para que Dios hablara a su corazón, hablara a su vida, y al final de cuentas fue Dios el que hizo esa obra maravillosa. Asimismo les digo, no pierdan el tiempo con aquellas personas que cuando menos, como en los tiempos de Jesús, en estos momentos no se quieren rendir al Señor. Mejor inviertan su tiempo en aquellas personas que anhelan conocer cada vez más de nuestro Dios o conocer cada vez más a nuestro Dios y ayudarles a ellos a entender que es necesario que ellos mismos puedan aprender a tener una relación personal y cercana con nuestro Dios a tal grado que Dios mismo haga obras maravillosas tanto en ellos como alrededor de ellos y por medio de ellos para la gloria de su nombre. Pero que no desperdiciemos nuestro tiempo con aquellas personas que solamente están para pelear y para discutir. Le digo, hagamos defensa del Evangelio, sí. Enseñémosles cuando ellos vengan, sí. Desechémosles, no. Condenémosles, no. Pero sepa aprovechar bien el tiempo con aquellos que realmente lo necesitan. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Permite el Señor en su misericordia que podamos entender de la manera correcta esta clase. Que no es que desechemos a los demás, pero que aprovechemos y demos ese buen tiempo a aquellas personas que realmente están ansiosas y anhelan en su corazón conocer más a nuestro Dios. Y que el Señor nos ayude siempre a tomar las mejores decisiones al compartir su palabra, incluyendo aquellas personas que solamente vienen para pelear y discutir, y que nos ayude en este caso en particular con su Espíritu Santo, en el sentido que sea el Espíritu Santo hablando su corazón, y aunque sea un poquito hoy y otro poquito mañana, que en el día menos esperado Dios pueda ayudarles a entender que lo necesitan a Él, así como nosotros, y terminen rindiéndose a Cristo. Pero mientras tanto, si va a estar discutiendo y peleando usted con ellos, incluso perdiendo la paz, incluso hasta pecando a veces, porque cuando uno se indigna con personas que solamente le dan la contraria y pelean con uno, uno hasta termina pecando contra Dios. Mejor no. Mejor déjelos a un ladito. Cuando ellos vengan, enséñele y predíquele, ore por ellos y verá cómo Dios va a hacer una obra milagrosa en sus vidas a su debido tiempo, si es la voluntad de nuestro Dios. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Señor mío y Dios mío, nos entregamos en tus manos, rogándote por tu misericordia, para que tengas misericordia tanto de nosotros como de aquellas personas que se han opuesto a tu evangelio, Señor, que se han opuesto rotundamente a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y que al final de cuentas lo único que hacen es rechazo, pelear y discutir, y que tú en tu misericordia puedas obrar de una manera, aunque sea periódicamente, pero firme en sus corazones, para ayudarles a entender que tú eres Dios, que tú los amas y que quieres ayudarles a rendirse ante ti, para que ellos también puedan estar contigo por la eternidad. El amor tuyo por la humanidad se ve reflejado, Señor, en la cruz del Calvario,
que tú no pusiste resistencia, Señor, a morir por nosotros, pecadores, malvados y perversos, pero que nos amaste en lo profundo de tu corazón porque sabías que no sabíamos distinguir entre nuestra diestra y nuestra siniestra. Pero en tu misericordia obraste esa maravilla en la cruz del Calvario para que todos y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de salvación. Asimismo te rogamos por todos y cada uno de aquellos que se oponen a tu palabra, Señor, que tú tengas misericordia y puedas llegar a lo profundo de su corazón y hacerle entender que tú le amas y que tú diste a tu Hijo Jesucristo para salvación de sus almas. Ayúdanos a nosotros también a nunca rechazarlos, a nunca condenarlos y enviarlos al infierno, sino todo lo contrario, que siempre podamos estar orando por tu amor y tu misericordia, para que en el día menos oportuno para nosotros, tú puedas darnos la sorpresa de que se han rendido a ti para la gloria de tu nombre. Gracias te doy yo por mi esposa, Señor, por haberla salvado, por haberla traído a tus pies, por al final de cuentas ayudarle a entender que tú eres Dios y que tú le amabas y terminó rindiéndose a ti. Gracias a ti, Señor, ella sirve para la gloria de tu nombre en nuestra iglesia. Ambos servimos para la gloria tuya. Ayúdanos siempre, Señor, a servirte y a serte fiel, y ayuda a nuestros hijos a que también tengan un corazón dispuesto para ser enseñados y ser guiados por ti, y para que tú también puedas usarlos en tu obra para la gloria de tu nombre. Pero que no te quedes solamente en nuestros hijos, sino alcanza a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a todas nuestras generaciones hasta que llegue el fin del mundo o no haya existencia más de ser humano, para que toda nuestra descendencia, tanto mi esposa como yo, podamos estar en el cielo recibiéndolos a todos y cada uno de ellos, y ellos incluso puedan dar testimonio diciendo: yo soy tu nieto, yo soy tu bisnieto, yo soy tu tataranieto, yo soy tu quinta, tu sexta, tu décima generación, y que le demos gloria a Dios por la salvación de nuestros seres queridos. A ti siempre sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu salvación. Ayúdanos a nunca dejar de proclamar tus verdades, sean que se opongan o no, Señor, pero ayúdanos a invertir bien nuestro tiempo, Señor, con aquellas personas que realmente anhelan en su corazón querer conocerte a ti, Señor, y querer tener una relación contigo. Y sabemos que mientras nosotros, Señor, servimos a ti y oramos a ti, tú obras con tu misericordia en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdenos siempre, Señor, a servirle y a serle fiel para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por este maravilloso tiempo que nos ha dado de compartir su palabra. Permita el Señor en su misericordia que esta clase haya podido traer paz y tranquilidad a algunos de ustedes que estén pasando por momentos difíciles, como los que yo pasé en el principio, que tal vez un familiar, un ser querido, es el que se opone a la palabra del Señor, que a través de esta enseñanza pueda tener esa paz y tranquilidad, que lo único que necesita es orar al Señor, y el Señor, que se complace, dice la Escritura, se alegra, trae en él el deseo de tener misericordia, él tendrá misericordia para la gloria de su nombre. Dice su palabra que él se complace en tener misericordia, y estoy seguro que el Señor tendrá misericordia de nuestros familiares y nuestros seres queridos, pero que le digo, aproveche de todas maneras bien el tiempo y trate de compartir la palabra con aquellos que realmente anhelan y desean escuchar la palabra del Señor, que al final de cuentas el Señor traerá a su vida, o usted lo llevará a aquellas vidas, incluyendo nuestros familiares nuestros, que necesitan escuchar la palabra de Dios y que por alguna razón tan renuentes, estuvieron o estarán renuentes, pero que a través de usted o de alguien más el Señor obrará para la gloria de su nombre. Pero mientras tanto, aproveche bien el tiempo, no se quebre la cabeza
tratando de pensar si le explico de esta manera, si le explico de aquella. Mire todos los argumentos que Cristo dio a estos judíos desde el principio, hablándole de las ovejas y terminó hablándole de las escrituras y diciéndoles que Dios mismo decía de ellos que ellos eran dioses porque tenían la habilidad de juzgar al pueblo de Israel, y con todo y eso no terminaron rindiéndose, pero que posiblemente en los tiempos de Pedro se rindieron. Pero que le digo, no se quebre la cabeza buscando de qué manera entrar en su vida. Mejor ore a Dios, y Dios, que conoce el corazón de todos y cada uno de ellos, le va a dirigir a usted para que usted tenga las palabras apropiadas y con el poder del Espíritu Santo llegar esas palabras al corazón de ellos y al final de cuentas decir: creo que tienes razón. Y eso será un muy buen empiezo. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.